Ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo tendría que haberse corrido la fase para que al sumarlas queden bien? Queden bien significa sigan haciendo esta formita parecida a la onda cuadrada. ¿Cómo tendría que ser la fase? Entonces, si yo quiero, en definitiva, que se alineen la componente de 100 y la componente de 300, que se alineen pero temporalmente. Yo en realidad lo que hubiera querido es que este punto que está acá, el punto donde arranca la onda chiquitita, coincida con este punto, el punto donde arranca la grande. Así como estaban acá, este punto coincidía con este inicio. No importa si están todos corridos a la derecha o todos en cero o como estén. Lo importante es que coincidan, que arranquen juntas, digamos, que sigan arrancando juntas después de haber pasado por el filtro. Entonces, si yo a esta la corrí pi medio y ese pi medio me hizo correr en tiempo todo esto, todo este tramo, ¿cuánto es en términos de fase ese mismo corrimiento en tiempo para la chica? La chica tiene pi medio acá, ¿se acuerdan? Habíamos arrancado acá. Y acá tenemos 2 pi medio y acá tenemos 3 pi medio. O sea que si yo ahora voy a dibujar la fase que me hubiera convenido para lo que yo quería, y yo en 100 Hz, acá le vamos a poner la fase de H, esto es frecuencia, ¿no? En 100 Hz yo tengo pi medio, pi sobre 2. Yo dije que para 300, para la de 300, acá está 200 y acá está 300 Hz, yo hubiera querido tener, ¿cuánto dije? 3 pi medio de la 300. O sea que acá hubiera 1, 2, 3 pi medio. Yo hubiera querido tener esto. Esto que está acá, 1 pi medio para la de 100 y 3 pi medio para la de 300, es una recta, porque si hubiera tenido una componente de 200, hubiera querido que se corriera 2 pi medio. Y si tengo una de 1000, hubiera querido que se corra 10 pi medio. O sea, 10 veces lo que tenía la fundamental. De esta manera vemos que si yo hago que la fase sea una recta con una determinada pendiente, no con pendiente cero como vimos antes, todas las componentes se corren proporcionalmente la misma cantidad en tiempo, en retardo, eso se llama el retardo que aplica el filtro, y por lo tanto, al reconstruirla, coinciden, para este ejemplo en particular, los inicios, coincidirían bien los inicios, este inicio coincidiría con este otro inicio de acá, y se reconstruiría la misma forma de onda que teníamos originalmente, que era lo que nosotros esperábamos intuitivamente. Esto es una demostración gráfica, intuitiva, de cuál es la importancia de la fase lineal. Si un filtro no tiene fase lineal, corre de manera diferente las distintas componentes y cuando uno reconstruye, o sea, cuando uno mira en definitiva la salida del filtro, observa que hay cambios morfológicos en la señal, que para muchas aplicaciones pueden ser relevantes y pueden dar serios problemas. De hecho, se conoce que el oído humano percibe esos cambios morfológicos y una de las aplicaciones en donde la fase lineal es importante es en el caso de procesamiento de sonido. Otra aplicación, para darles un ejemplo, cuando uno está detectando el pico de alguna señal, por ejemplo el pico de un electrocardiograma, cuando se da el latido del corazón, cuando uno detecta esos picos y la distancia entre los distintos latidos se utiliza para detectar patologías, si uno no conserva la morfología, los picos se deforman y uno detecta mal los picos y por lo tanto va a hacer mal un diagnóstico. O sea, hay muchas aplicaciones en las cuales la morfología temporal debe conservarse por más que le apliquemos el filtro que le apliquemos. O sea, que el filtro que vayamos a diseñar tiene que conservar esta propiedad de fase lineal para no hacer un desastre con la señal de salida. Finalmente, vamos a repasar
algunas definiciones. Esto rápidamente ya conocen de sobra las definiciones de módulo y fase. Esta es la definición de retardo de fase. Fíjense que es la división de la fase en función de la frecuencia dividido de la frecuencia. Esta es la definición de retardo de grupo, que yo les comentaba antes. Es la derivada de la fase con respecto a la frecuencia, y formalmente definimos fase lineal como aquella que tiene esta propiedad, o sea que la fase tiene una constante por la frecuencia. Es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Fíjense que si se da esto, yo tengo que esto es una constante, es justamente el retardo de grupo, y si saco la derivada, le puedo dar esta propiedad que se da para los casos de fase lineal.